Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos a otra edición de Dicen que Dicen. En el programa vamos a hablar de un tema que lamentablemente nos duele a los argentinos hoy en día. La combinación de drogas, violencia y en definitiva delitos. Vamos a estar con el experto en casos policiales Ricardo Canaletti. Ricardo anticipa detalles de su nuevo libro, Crímenes sorprendentes de la historia argentina. Muestra los casos más legendarios de la Crónica Roja. Y vamos a estar con Eugenio Bursaco, especialista en seguridad, fue jefe de policía de la Metropolitana. Habla en el poder narco, drogas, inseguridad y violencia en la Argentina de su libro coautoría con Sergio Bernstein. Entonces, Bursaco, Canaletti, en esta edición de Dicen que Dicen. Auspician este programa Grupo Asegurador La Segunda. Municipalidad de Rosario. Ciudad Rivera, Ciudad Rosario. Helados La Montevideana, un helado que alimenta. Sport 78, Rosarino por deporte. Chevrolet Fine New Roads. Accesaniga, mayor exposición y mucho más confort. AISA, es nuestra, es para todos. Decíamos de la presencia de Ricardo Canaletti, ha escrito el libro Crímenes sorprendentes de la historia argentina. Está con nosotros. Bienvenido al programa, Ricardo. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, amantes que roban 400 kilogramos de oro, los niños cantores que se quedan con el premio mayor de la lotería, qué decepción, ¿no? Bueno, el cura asesino y el médico trucho de Irigoyen están recorriendo las páginas de este libro. ¿Cómo fue el desafío de mirar hacia atrás, el pasado, desde esta perspectiva? Bueno, a ver, hay historias muy interesantes, son casos clásicos, que en verdad muchos de ellos han pasado desapercibidos, con el tiempo se fueron perdiendo. Sin embargo, tienen un atractivo muy particular, en parte por la historia en sí misma y en parte porque también van mostrando cómo se fueron investigando casos que en su momento realmente acaparaban la atención de todo el mundo, desde aquel de 1828 hasta el último del libro de 1962. O sea, estamos hablando de casos que siguió todo el público, la gran mayoría del público. Se fueron perdiendo en el tiempo, pero dejaron, además de la historia en sí misma, que yo retengo que son muy atractivas, dejaron una manera de encarar este tipo de investigaciones que al día de hoy, en lo bueno y en lo malo, se repite. Ricardo, un caso increíble que mencionás en el libro es el crimen de la calle Gallo, que terminó en la última aplicación de la pena de muerte por delitos comunes en el país. Recordá un poquito esa historia, por favor. El crimen de la calle Gallo fue el de un funcionario de banco, del Banco Provincia, que, bueno, a ver, cuando uno accede a la historia, lo primero que se encuentra es un grupo de italianos contratados por la mujer de este hombre, va hasta la casa y lo termina apuñalando. Realmente fue una carnicería lo que hicieron con Carlos Livingston, que es el nombre de la víctima. Bueno, y así se conoció el caso y termina con la ejecución en la vieja Penitenciaría Nacional de estos italianos. Pero el asunto es que detrás de este caso lo que hay es una cuestión de violencia de género. La mujer de Carlos Livingston era una mujer maltratada, golpeada, humillada. Livingston andaba tranquilamente por la vida con sus amantes y bueno, cansada, sugerida por una empleada doméstica, termina pensando en eliminar a su marido porque era la manera también de, pensaba ella, la señora Guillot, pensaba ella era la manera de salvarse. Insisto, se trata de un caso de una mujer golpeada que reacciona. No la estoy justificando, estoy diciendo que una cosa es el caso como se conoce luego de muchos años y otra cosa es meterse dentro del caso, y uno lo que ve es que a principios del siglo XX esta cuestión muestra el enorme y el viejo problema de
la violencia de género, la violencia en la familia. Se trató de eso, contrató un grupo de italianos, sí, que terminaron matando a su marido. Los italianos fueron ejecutados en la penitenciaría. Ella, la señora Guillot, uruguaya, se salvó por ser mujer. Pero lo que muestra ese caso es eso. Todo el mundo veía, y más en esa época, cómo es posible que le hagan esto al funcionario del Banco Provincia, que esto, que lo otro. En realidad lo que escondía era un problema muy serio dentro de la familia. Otro caso es la historia de Fernando Asuero, un médico extraño y muy famoso por sus estiletes, que rondó la Casa Rosada y que tuvo que huir del país. Bueno, es uno de los más llamativos. Algunas pinceladas de este hecho, si podés trazarla, Ricardo, de este médico. El caso de Asuero, un caso de engaño colectivo. Atención, los españoles en 1930, estoy diciendo Ortega y Gasset, por dar un nombre, ya habían advertido sobre este supuesto médico, Fernando Asuero, un vasco que se decía médico, en verdad nunca se supo si lo era, si no lo era. Vino a la Argentina, en parte escapando de sus estafas en San Sebastián, y aquí fue recibido como se presentaba, de hecho, el sanador de la humanidad, el tipo que podía, vos lo dijiste recién, con un fierrito metido en la nariz, tocar el nervio trigémino, que es el nervio principal de la cara, y curar todas las enfermedades. Ya el planteo es ridículo, pero en aquel entonces no lo era tanto, y se aprovechó de la necesidad de muchísima gente que se agolpaba en el hotel de Avenida de Mayo tratando de que este hombre los curara, gente de toda condición social. Sí. En verdad, lo que hizo Asuero fue tratar, si se puede decir tratamiento, a este asunto del fierrito, a aquellos que tenían más dinero. Y además tenía como gran justificativo de su llegada a Buenos Aires una invitación del presidente Hipólito Yrigoyen para conversar con él. Y eso fue cierto. Es decir, se dio el curioso caso de un chanta que estafó a mucha gente con dinero, que no curaba, porque esto era realmente era un absurdo curar de esta forma, y que se entrevistó con el presidente Hipólito Yrigoyen, estuvo con él 50 minutos en mayo-junio del año 30, meses antes del golpe del 6 de septiembre que derrocaría a Yrigoyen. Estuvo con Yrigoyen 50 minutos y cuando salió de ahí lo metieron preso por ejercicio ilegal de la medicina. Por los oficios del Poder Ejecutivo, que tuvo injerencia directa en el Poder Judicial, cualquier semejanza con la actualidad corre por quien la quiera hacer, bueno, nada, salió en libertad y se escapó de la Argentina. Fue un caso muy curioso, muy sorprendente, de hecho, como dice el título del libro, que tuvo que ver con la última etapa de un presidente que siempre se volcó hacia ese tipo de cuestiones, oscurantismo, ocultismo. Bueno, nada, y de hecho recibió a yo no diría mano chanta, a este chanta directamente, que encima tenía acento español. Hay una pregunta que nos hacemos hace tiempo, ¿no? ¿Existen el crimen perfecto o hay investigaciones imperfectas, Ricardo? Mirá, Alberto, en todos los cuentos de este libro se ve con claridad que lo que hay son malas investigaciones. En muchos casos, no en todas las historias que se cuentan, no en todas las narraciones, pero en muchas de ellas hay malas investigaciones. No hay crimen perfecto. El crimen se convierte en perfecto cuando uno lo investiga mal o lo investiga con desidia o con desinterés. Te voy a dar un ejemplo. En realidad es un ejemplo de un caso que terminó con una condena, y está bien la condena, pero que te muestra cómo se investigaba y cómo se investiga a veces en la Argentina, lo que da pie a que muchos crímenes queden sin resolver. La primera vez que se aplicó en el mundo la comparación de rastros por huella dactilar, la primera vez que la huella dactilar sirvió para resolver un crimen fue en Necochea, en Argentina, sobre fines del siglo XIX. Una mujer, también una mujer golpeada. En esa época no se le daba ni 5 de bolilla a las mujeres golpeadas. Y era una mujer golpeada por su marido, que termina en un momento dramático entre su vida, matando a sus propios hijos, 2 chiquititos. En verdad, la policía de aquel entonces resuelve el caso a los golpes, tortura a la mujer y la mujer termina confesando, pero la tortura, y eso tortura física y psicológica. Mientras hacían eso, por el escándalo
que significaba la aplicación de la tortura, llegó hasta, esto pasó en Necochea, la aplicación de tortura llegó hasta La Plata, hasta la jefatura de policía, se decidió aplicar un método novedoso. En la casa de esta mujer, Francisca Rojas, había manchas de mano ensangrentada. Se tomaron esas muestras y por primera vez se comparó con el método Vucetich. Ya la mujer había confesado por tortura cuando la comparación de la huella dactilar dio efectivamente que ella era la que había matado a las criaturas porque las huellas ensangrentadas eran las propias. Vos sabés que la sentencia de condena contra Francisca Rojas, que fue una condena, claro, no menciona una sola vez la aplicación de la huella dactilar para resolver el caso. No había ninguna. Quiero decir con esto, las maneras de resolver los crímenes, cuando se aplica la tortura o cuando se hace con desidia, en muchos casos puede llegar a descubrir la verdad. No es la manera adecuada porque nadie quiere que se aplique tortura. Pero otras muchas veces deja la cuestión sin resolver. Por ahí se escapan los crímenes perfectos. Asesinatos frecuentes cometidos por sicarios, ajustes de cuenta que están a la orden del día, ataques de la mafia china, estamos leyendo permanentemente. ¿Esto es nuevo? Mira, lo que hay es más cantidad. A ver. Yo no veo una diferencia de calidad. Por ejemplo, en el libro se cuenta el caso de Abel Ayerza. Abel Ayerza fue secuestrado, estamos hablando de un secuestro extorsivo. Sí. Abel Ayerza era hijo de un médico prominente, Ayerza justamente, del mismo nombre que su hijo, Abel Ayerza padre, Abel Ayerza hijo, que figura en los libros de medicina. Fue el que descubrió un tipo de dolencia relacionada con el corazón. Estamos hablando de una persona de clase social alta, de clase social económica alta, que se codiaba con ministros y hasta presidentes. Bueno, muy bien. Fue un secuestro extorsivo, como los que vemos actualmente, y fue un secuestro extorsivo realizado por mafiosos italianos. Cambiar mafiosos italianos por la delincuencia que tenemos en la actualidad, en su mayoría nacional, pero también con algún componente extranjero, y vamos a tener lo mismo. Y a Abel Ayerza, a pesar de que su familia pagó rescate, lo mataron. Tenemos el caso de Axel Blumberg, tenemos, el caso del chico Belucio, que si bien no murió, le seccionaron un dedo. Y estamos hablando con 70, 80 años de diferencia. El crimen, con su brutalidad, con su ferocidad, es el mismo. Lo que podemos ver como gran diferencia es la cantidad. Ricardo, en base a estas experiencias que vos traes a la memoria en tu libro, y suponemos tiene también la policía, ¿por qué cuestan tanto las investigaciones? Ejemplo, el caso Candela, el caso Ángeles, el caso Melina Romero, tan actual, ¿no? Nora Dalmazo. ¿Qué es lo que pasa en la investigación, según vos? Mira, en la mayoría de ellos, vuelvo a la cuestión de Ayerza. Vos sabés que la familia de Ayerza no quería que investigase la policía de Rosario. ¿Por qué? A ver, Ayerza fue secuestrado en Córdoba. Intervino la policía rosarina porque el rescate se pagó en Rosario e intervino la policía cordobesa. También se sumó después la de la provincia de Buenos Aires. Vos sabés que la familia no quería que interviniese la policía de la provincia de Santa Fe de Rosario, por sus conocidos casos de corrupción y de brutalidad. Ellos tenían la convicción de que la policía de Rosario tenía fuertes vínculos con el delito y tenía razón. Bueno, en la actualidad muchos de los casos que vos mencionaste quedaron en la nada o están parados, ponele Candela, por esa misma vinculación. Esa desgracia que tenemos de la criminalidad del policía, que durante muchísimos años la dejamos de lado cuando hablamos de inseguridades delictivas, es un componente muy importante para entender por qué muchos casos no avanzan. Crímenes sorprendentes de la historia argentina, tu último libro. Te mandamos un abrazo grande, Ricardo, y gracias por participar. Hasta cualquier Fue un gusto, momento. Saludo a todos. Gracias, Ricardo Canaletti. Cuando regresemos vamos a estar con Eugenio Bursaco, hablando precisamente de la problemática de los narcos, el delito y la violencia. Escribió también un libro, ya estamos.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Compañerismo. La idea es el deporte. Sport 78, Rosarino por deporte. PAMI implementó un modelo basado en la prevención para fomentar la actividad física e intelectual, la recreación, la educación para la salud y sobre todo la integración social. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación. Con la ludopatía no se juega. Si el juego está jugando con vos, tenés que pedir ayuda. Comunicate al 0800-444-4000. Programa de atención a jugadores compulsivos. Lotería de la Provincia. Buenos Aires. Activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Grupo asegurador La Segunda. Soy del equipo de La Segunda. Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura. Ay, tráeme la factura, por favor. Porque dar factura es una obligación, pedirla es tu compromiso y exigirla tu derecho. Así podremos tener más unidades de pronta atención, más policías en las calles y más recursos para la educación. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA. La red En Todo Estás Vos fue creada para transformar eso que te quita el sueño en cosas que te hagan soñar. Entrá a buenosaires.gov.ar/red En Todo Estás Vos. Buenos Aires Ciudad. En Todo Estás Vos. Chevrolet Onix. Con MyLink. El auto para la vida de hoy. Chevrolet. Find New Roads. La droga está en los titulares de los diarios, está a la vuelta de la esquina, se puede conseguir en cualquier esquina de cualquier ciudad importante o pueblo de la República Argentina. Hay millones que se esconden en cuentas bancarias. Eugenio Bursaco, experto en seguridad, junto a Sergio Bernstein, abordaron el problema en el libro El poder narco, drogas, inseguridad y violencia en la Argentina. Eugenio, bienvenido al programa. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás vos? Gracias. Bueno, arranca en el libro recordando la legendaria Operación Langostino, donde, bueno, fue uno de los casos más resonantes, ¿no?, de drogas en la década del 80. ¿Cuándo comienza a producirse el desembarco narco en la Argentina? ¿Qué lo posibilita, Eugenio? Mira, a fines de los 80, a principios de los 90, a medida que aumenta la presión en Colombia, los narcos empiezan a triangular droga a través de varios países de la región para llevarla a Europa y Estados Unidos. Y Argentina durante un par de décadas cumplió ese rol, si querés, estratégico en la región de ser un país logístico, ¿no? Un país donde la droga pasaba fundamentalmente para ir a los mercados grandes de consumo. Y una segunda cuestión que siempre Argentina hizo es que proveyó precursores químicos, acetona, permanganato de potasio, otros productos, para sintetizar sobre todo la última etapa de elaboración de la cocaína. El gran cambio de la última década, Alberto, es que cambió el negocio en Argentina. Primero empezaron a establecer laboratorios acá a nivel local, y el negocio ya no es solamente mandar la droga a otros países, sino también que esa droga, permanezca en el mercado de consumo local. Y eso cambió la lógica. Por eso hoy hay la cantidad de asesinatos que se producen, por eso hay laboratorios, por eso hay Paco, que en definitiva es pasta base mezclada con un montón de porquerías. Y un poco lo que hace el libro es analiza esa evolución histórica, analizamos 8 casos reales de narcotráfico y contamos lo que pasó hoy, porque hoy estamos tan invadidos por los narcos, porque hay presencia de narcos internacionales en el país, qué ha venido pasando y cómo esto ha ido incrementando la violencia en el delito estos últimos años. Ahora bien, uno de los debates de estos días pasa por determinar si Argentina es un país de tránsito de estupefacientes o si está consolidado como productor. ¿Qué mirada dan ustedes en el libro sobre esto? Mira, la evidencia de que es un país productor en la última etapa de elaboración, no en la etapa primaria, porque la primaria requiere de mucha, presencia física, o sea, pasar de la hoja a la pasta base se hace a la vera del cultivo, digamos, ¿no? Eso se hace fundamentalmente en Bolivia, en Perú y en Colombia, que son los 3 países donde se produce la hoja de coca, que requiere altura, clima tropical, determinadas temperaturas.
Ahora, la etapa que pasa de pasta base a clorhidrato de cocaína, la etapa final, sí empieza a verificarse en distintos países. Primero fue en México y en Brasil, después más adelante en Venezuela, en Argentina. O sea, esta etapa más refinada de la síntesis se empieza a producir en laboratorios locales. A mí me tocó como jefe de policía hacer un operativo donde hicimos 4 laboratorios conjuntos, 2 en el Gran Buenos Aires y 2 en la ciudad, donde vimos laboratorios con bastante sofisticación y se producía cocaína en su última etapa, en esos casos para distribuir localmente. Inclusive tenían un taller de autos donde desarmaban los autos, los llenaban de drogas y lo distribuían en el Gran Buenos Aires. Decíamos que en los diarios leemos sobre policías sorprendidos con cargamentos de cocaína, jueces que miran para otro lado, radares que no funcionan, escáneres insuficientes, combate entre bandas que se libran en plenas calles y falta de controles sobre el dinero sucio. Es decir, casi todas las áreas clave. Hubo incapacidad, falta de experiencia, dejar hacer, connivencia. ¿Por qué estamos como estamos? Una combinación de todos esos factores. Yo creo que ha habido una cierta negligencia al dimensionar el problema, al entender la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Y creo sin dudas que han habido niveles de connivencia importantes. Este año han caído 2 jefes de policía provinciales, ¿no? En Santa Fe, en Córdoba. O sea, los niveles de corrupción empiezan a llegar a niveles más elevados. La causa efedrina empieza a tener derivaciones con los más altos niveles de poder. Argentina pasó de importar 200, 300 kilos al año de efedrina a casi 20 toneladas. O sea, las negligencias en el control fueron enormes. Toda la industria farmacéutica argentina necesita 200 kilos al año. E importamos 5 veces más de lo que usa la industria farmacéutica de los Estados Unidos. Entonces, todos esos indicadores nos muestran que acá ha habido gente que no solamente miró para otro lado, sino que estuvo metida en el problema, ¿no? Y un poco la derivación y el análisis de algunos de estos casos nos marcan esos niveles de corrupción en distintos niveles de Estado, llámese policía, jueces, poder político. Estados Unidos continúa siendo el primer país consumidor de cocaína, América Latina su productor. ¿Cómo se mezcla la política en todo esto? Mucho. También hay que aclarar que hoy consume tanto cocaína Estados Unidos como Europa, con lo cual, y que Argentina históricamente tuvo más, en términos de roles estratégicos, la salida de cocaína hacia Europa que hacia Estados Unidos. La droga de Estados Unidos va fundamentalmente desde Centroamérica o Colombia y Venezuela. Argentina se la utiliza más para llevarla a Europa, al sudeste asiático, África. De cualquier manera, la política está metida en esto porque además el financiamiento de las campañas, o sea, la cantidad de dinero que mueve la droga es tan grande que en todos los países va permeando la política. En Colombia han llegado a matar, y en México, candidatos a presidentes, Galán en Colombia, Colosio en México. Han puesto gobernadores, han puesto jueces, intendentes, han matado a miembros de la Corte Suprema. O sea, Argentina tiene que tener mucho cuidado de no llegar a esos niveles de avance del narcotráfico porque es muy difícil volver. O sea, este año han baleado la casa del gobernador de Santa Fe. Así es. O sea, hoy lo que empieza uno a vislumbrar en Argentina es que el nivel de impunidad y de violencia que usan son cada vez mayores y eso se verifica en situaciones como la de Rosario. Hoy Rosario tiene una tasa de homicidios que al día de hoy es más elevada que la de Río de Janeiro o la de Bogotá. Eso te marca cuánto ha avanzado esta problemática y lo poco que ha sabido reaccionar el Estado, que se dio un Estado más bien negador de la realidad, más que enfrentar el dilema que estamos teniendo. Las palabras del responsable del Cedronar, el sacerdote Juan Carlos Molina, provocaron revuelo y abrieron el debate sobre la despenalización. ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes al respecto? ¿Qué resultado ha dado, por ejemplo, la experiencia internacional en este sentido, ¿no?, de la despenalización, Eugenio? Primero marca una falta de idoneidad notable de quien la emite, porque no dijo la despenalización o la legalización de la marihuana, sino de todas las drogas. Así es, toda sustancia. Es prácticamente imposible, digamos, pero porque hay drogas que matan al mes o 2 meses de consumirlo, porque imagínate lo que sería legalizar el paco, digamos, el daño que generaría, o la heroína o la cocaína. Digamos, demuestra que no sabe, pero ya lo había demostrado antes. En un momento lo había comparado a Pedro Escobar Gaviria con Robin Hood. Escobar Gaviria es un asesino psicópata, bajó un avión de Avianca con civiles adentro, tiene más de 5.000 asesinatos, digamos, que él mandó directamente. Hace poco salió el sicario principal de su organización a decir, a él mandó matar 5.000 personas aproximadamente. Entonces, yo creo que cuando una persona que es el máximo responsable de un área empieza a dar mensajes contradictorios, confusos y demás,
estamos en un grave error, y esto es lo que ha pasado en esta materia, digamos, ¿no? El CERNAC es el responsable del registro de precursores químicos. Ahí es donde pasó un elefante dentro de un bazar y nadie se dio cuenta. Ahí es donde alguien habilitó para importar 20 toneladas de efedrina y no nos dimos cuenta. Entonces, me parece a mí que más que tirar la pelota afuera y caer en estos facilismos o estas soluciones mágicas que no van a resolver el problema de fondo, lo cual hay que plantear es un programa integral que ataque el problema de fondo del narcotráfico, que genere políticas de prevención reales, porque es cierto, tenemos que trabajar sobre los jóvenes, hemos duplicado la cantidad de jóvenes que consumen tanto marihuana como cocaína en una década, con lo cual hay que trabajar también en la prevención, darle información a los jóvenes para que ellos tomen decisiones mejores. Lamentablemente hemos generado un montón de mensajes que son confusos y que en buena medida bajan lo que los especialistas de la Organización Mundial de la Salud llaman el umbral de riesgo. Hoy permanentemente se le mandan metamensajes a los jóvenes que fumar la marihuana no pasa nada, que es más leve que fumar, por ejemplo, un cigarrillo de tabaco, cuando no es verdad. Las asociaciones médicas lo han probado hace tiempo, los niveles cancerígenos, las enfermedades como la esquizofrenia, las enfermedades mentales que generan en el tiempo. Por supuesto que es menos grave que la cocaína, que la heroína, que el paco y demás, pero tampoco es que es inocuo. Me parece que cuando le mandamos mensajes confusos a los jóvenes, y muchos jóvenes creen que no pasa nada con la marihuana, no pasa nada con el éxtasis, y ahí me gustaría que entrevisten médicos o a la gente de emergencia del Fernández, lo hacemos, donde derivan a muchos de estos chicos que abusan de sustancias, para que les cuenten lo que es la realidad, o se entrevisten con las madres del Paco y vean los desastres que generan estas drogas en esos contextos familiares, para que no lo tomemos tan a la ligera y no hagamos estas declaraciones que poco ayudan. Sí, lo hacemos. Más allá de un análisis riguroso, el libro plantea algunas medidas concretas para enfrentar este problema. Puntos clave, si podés dar síntesis. Mira, acá lo clave es actuar sobre los dos focos de problema. Uno es sobre las redes del narcotráfico, para lo cual hay que afectarlas en toda la cadena, no solamente en los últimos eslabones, afectar el lavado de dinero, tener una agencia de seguridad federal que haga inteligencia, concentre información y actúe no solamente sobre el narcotráfico, sino sobre todas las formas de crimen organizado, trata de personas, tráfico de armas, lavado de dinero, contrabando, porque estas organizaciones generalmente hacen de todo un poco y hay que desarticularlas. Y también trabajar sobre la prevención de en serio, trabajar para que los jóvenes tengan información, para tratar de hacer campañas de concientización, trabajar en la rehabilitación de adictos para no tenerlos reciclándolos y cayendo en estas historias de violencia y delito en la que muchas veces caen. Hay que trabajar en todo integralmente y trabajar seriamente en el tiempo, que es lo que no ha pasado. Estamos, digamos, con una locura de traer gendarmes, prefectos de las fronteras a las ciudades, eso ha hecho que las fronteras hoy sean un colador, radarizar, o sea, hay muchas medidas técnicas operativas que tendrían que dar resultados si hay voluntad política de aplicarlas, que es lo que creo que ha faltado. Eugenio, queremos agradecerte este momento, ha sido muy amable, hasta cualquier momento. Gracias. De nada, Alberto. Allí estaba con su libro recientemente publicado, El poder narco, drogas, inseguridad y violencia en el país. La semana que viene nos reencontramos, han sido muy amables, gracias por todo.